Este es el primer de una serie de videos que vamos a estar haciendo para explicar la unidad 2, cinemática en una sola dimensión. Tenemos que dejar claro que la cinemática es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Y eso quiere decir que la cinemática en una sola dimensión analiza el movimiento que se da en un solo eje. O sea, un movimiento que se da completamente horizontal o un movimiento que se da completamente vertical. Para entender el movimiento tenemos que dejar claro lo que es el tiempo. El tiempo no es más que el periodo que hay entre un suceso y otro suceso. Sabemos que lo podemos medir en segundos, lo podemos medir en horas, en días, y que en el sistema internacional se utiliza como unidad de referencia el segundo. Otro de los conceptos que tenemos que aclarar es la posición. La posición no es más el punto o el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Y para medir una posición tenemos que establecer un punto con respecto al cual vamos a medir posiciones. Para entender esto, vamos a analizar el movimiento de un estudiante. Inicialmente, el estudiante se encuentra frente al letrero. Eso quiere decir que vamos a utilizar el letrero como punto de referencia para medir las posiciones. Podríamos decir que la posición inicial es frente del letrero y vamos a darle el valor de 0. Eso quiere decir que cuando un cuerpo está en la posición 0, está frente del letrero. A medida que transcurre el tiempo, pasado unos 3 segundos, el estudiante ha cambiado de posición. Ya no se encuentra frente al letrero, sino se encuentra a 1 metro del letrero. Su posición ha cambiado. Pasado unos 6 segundos, su posición ya no es 1 metro con respecto al letrero, sino es 2 metros. Y pasado 9 segundos, su posición ahora es 3 metros. Eso quiere decir que su posición está cambiando con respecto al tiempo. Y está cambiando de forma proporcional. Notamos que cada 3 segundos su posición cambia en 1 metro. Esto nos permite definir que el movimiento, podemos decir que un cuerpo está en movimiento cuando su posición va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Otro concepto que tenemos que dejar claro es el desplazamiento. El desplazamiento no es más que la diferencia entre la posición inicial y la posición final y se representa como delta X. Delta X es esta letra, es una letra griega llamada delta. Aquí tenemos delta X, que es desplazamiento, y es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Donde X lo vamos a utilizar para representar la posición final o la posición en un determinado instante de tiempo, y X sub 0 va a representar la posición inicial. Aquí tenemos un ejemplo. Calcular el desplazamiento del estudiante, del joven. Entonces, utilizamos la ecuación 1. Sabemos que el desplazamiento que se representa como delta X va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Y que en este caso, la posición final son 3 metros. Y la posición inicial, 0 metros. O sea que el desplazamiento del estudiante fue de 3 metros. Esto nos permite afirmar que para que un cuerpo tenga un desplazamiento, su posición inicial y su posición final tienen que ser diferentes. Si el cuerpo sale, o sea, sale de su posición inicial y regresa nuevamente a su posición inicial, en ese caso su desplazamiento es 0. En este movimiento del estudiante notábamos que su movimiento era proporcional. Cada 3 segundos, su posición cambiaba en 1 metro. Y a esta variación de la posición con respecto al tiempo se le conoce como velocidad. Y uno de los movimientos más sencillos que se da en el universo es el movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento que experimenta un objeto que recorre las mismas distancias en cada intervalo de tiempo. Por ejemplo,
si un tren recorre 8 metros cada segundo, podríamos decir que su velocidad es de 8 metros sobre segundos. Y esa velocidad la podemos calcular con la ecuación 2. La velocidad es la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. Y sabemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. O sea que en esta fórmula sabemos que podríamos decir que la velocidad es el valor que hay de la diferencia entre la posición final y la posición inicial dividido entre el tiempo. Para entender mejor esto, vamos a hacer el ejemplo 2. Me dice, calcule la velocidad del joven. Vamos a calcular la velocidad. Y sabemos que la velocidad que representamos con la letra V minúscula, la velocidad va a ser igual al desplazamiento, que es delta x dividido entre el tiempo. Sabemos que el desplazamiento es la diferencia de la posición final y la posición inicial. O sea que tendremos nuestra posición final menos nuestra posición inicial entre el tiempo. Reemplazamos. Vamos a seguir acá. La velocidad va a ser igual. La posición final fueron 3 metros. Menos la posición inicial, que fue 0 metros, dividido entre el tiempo. ¿Cuánto transcurrió? 9 segundos. Entonces nuestra velocidad va a ser igual a 3 metros entre 9. Eso quiere decir que nuestra velocidad es de 0.3 metros sobre segundos. Y esta es la relación que hay entre el desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme se da a velocidad constante. La velocidad es la misma en todo la trayectoria, en todo el movimiento. En el caso del estudiante, su velocidad es de 0.3 metros sobre segundo. Por eso, cuando pasaban 3 segundos, el estudiante había recorrido 3 metros, un metro. Listo. Entonces, nos vemos en el próximo video.